Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 14. Capítulo 14. Las consecuencias. Apenas había salido el sol sobre la costa californiana, pero dentro de la finca privada de Tony Stark, las luces ya estaban encendidas. El aire vibraba con una silenciosa tensión mientras Tony permanecía en su laboratorio, observando las múltiples pantallas holográficas frente a él. Fuentes de datos, transmisiones cifradas e imágenes satelitales mostraban las consecuencias de la primera misión del protocolo Aegis. Un sitio negro de Hydra, borrado del mapa. Sus sistemas habían sido depurados, sus instalaciones de investigación reducidas a poco más que escombros. El Dr. Emil Zorik se encontraba a salvo bajo la custodia de Tony, recibiendo ya un informe en un lugar seguro. La misión había sido, en todos los sentidos, un éxito. Pero ahora, el verdadero juego estaba comenzando. Pepper Potts entró en la sala, vestida con su atuendo de oficina habitual, aunque con un deje de agotamiento en la mirada. Tony, la Junta está preguntando sobre actividad financiera inusual. Algunos de nuestros contratos gubernamentales están siendo marcados repentinamente para un escrutinio adicional. Algo está sucediendo entre bastidores, y necesito saber si debo preocuparme. Tony sonrió con suficiencia, sin apartar la vista de la fuente de datos. Es solo la típica rabieta de la burocracia. Nada que me quite el sueño. Pepper frunció el ceño. Esto no es solo burocracia. Alguien está intentando rastrearte. Necesito saber si, Pep, te lo prometo, no tienes que preocuparte por eso. Tony finalmente se volvió hacia ella, con una expresión indescifrable pero tranquilizadora. Sigue ocupándote de los asuntos del negocio. Yo me encargo de todo lo demás. Ella lo observó un momento antes de suspirar. Bien. Pero si la cosa se pone fea, quiero saberlo. Sin sorpresas, Tony. No te preocupes, solo están lanzando acusaciones a ciegas con la esperanza de conseguir algo. Al final, no tienen nada. Es solo una de sus tácticas sucias habituales. Sede de Shield, Washington, después de Cristo. Maria Hill entró a la oficina del director Nick Fury con una tableta en la mano. Lo hemos confirmado, señor. Un centro clandestino de investigación en Siberia ha desaparecido. No hay supervivientes. Todos los archivos, todas las investigaciones, borradas o destruidas. Aparte de ser un centro clandestino, no tenemos ni idea. Fury se recostó en su silla, entrecerrando un ojo. ¿Y también vas a decirme que no tenemos ni idea de quién lo hizo? Hill negó con la cabeza. Todavía no hay nada, pero podría haber dos fuerzas involucradas. Encontramos algunas huellas inusuales. Fury exhaló lentamente. Una organización está siendo atacada por varias fuerzas y una simplemente llegó antes. O la otra fue la que fue atacada y fue allí para ocultar el incidente o sus rastros. En cualquier caso, no me gusta lo que está pasando últimamente. Llevamos un tiempo sin hacer nada. Visita el Departamento de Investigación y Desarrollo. Quiero saber si aún tenemos que pagarles los salarios. Refugio de Hydra, ubicación desconocida. La tensión en la sala era palpable mientras los líderes de alto rango de Hydra se reunían en un búnker oculto. El barón Wolfgang von Strucker presidía la mesa, con los dedos entrelazados. Frente a él, Alexander Pierce, con el rostro sombrío. Esto no fue Shield, murmuró Pierce. Son demasiado lentos, demasiado burocráticos. Quienquiera que haya hecho esto sabía exactamente lo que hacía. Y con toda nuestra gente dentro, sería imposible averiguarlo si ya sospechaban de nuestra existencia. Strucker asintió. Y si no descubrimos quién está detrás de esto, nos arriesgamos a una mayor exposición. Esto fue preciso. Quirúrgico. Un enemigo con recursos e inteligencia. Un agente más joven de Hydra dudó antes de hablar. ¿Será Stark? La expresión de Pierce se ensombreció. No hay pruebas. La presunción podría ser peligrosa. Pero si está involucrado, entonces debemos reevaluar nuestra postura. No podemos permitirnos subestimarlo. La mirada de Strucker se agudizó. Entonces procederemos con cautela, pero con rapidez. Averiguaremos quién hizo esto y lo eliminaremos. Fue una suerte que el equipo que enviamos lograra borrar nuestro rastro. El público no puede saber de nosotros antes de que el proyecto InSight esté listo. Todo el mundo está de acuerdo en este punto. La instalación subterránea, oculta bajo un modesto almacén lejos de las propiedades conocidas de Stark, era más que un simple laboratorio de investigación. Era una fortaleza secreta.
Esta era la verdadera sede del protocolo Aegis, un lugar oculto a la vista del mundo y donde los proyectos más clasificados de Tony Stark podían prosperar, lejos de las miradas indiscretas. El Dr. Emil Zorik, quien antaño fuera la mente reticente detrás de los experimentos más oscuros de Hydra, ahora se encontraba ante una serie de monitores que mostraban secuencias de datos de investigación recuperados. Las décadas de información clasificada rescatada de los restos de la habitación roja habían sido descifradas, revelando un potencial sin explotar en la mejora humana. Tony entró, con una presencia informal pero autoritaria. ¿Cómo va todo, doctor? Zorik apenas levantó la vista de su trabajo, ajustándose las gafas. Sus equipos de recuperación lo hicieron bien. Tengo casi todo lo que necesito, aunque perdí algunos componentes vitales cuando las instalaciones fueron destruidas. Su voz denotaba cautela. Entienden la naturaleza de lo que piden. Esta investigación conlleva riesgos. Tony sonrió con sorna, con los brazos cruzados. Sí, lo sé. Pero seamos realistas. El peligro nunca ha sido motivo para ceder. En mi opinión, el mundo ya está lleno de gente que intenta hacerse el dios. Solo nos aseguramos de que esta vez las manos adecuadas tengan el poder. Zorik observó a Tony un momento antes de asentir lentamente. Muy bien. Exigiré absoluta discreción. Sin interferencias. Sin supervisión. Tony ladeó levemente la cabeza. Ambos sabemos que eso no va a pasar, doctor. Sigo siendo su jefe. Aparte de eso, nadie sabe que está aquí, ni lo sabrá. Este no es un proyecto del gobierno, es nuestro. Nosotros mandamos. Zorik finalmente se apartó de los monitores y encaró a Stark directamente. Me parece bien. Solo temía que el gobierno te estuviera tomando el cuello. Tony sonrió con suficiencia. No, no tienen ni idea de lo que pasó ni de mis planes. Entonces, ¿cuál es el plan, jefe? Ojalá fueras mejor que Hydra, o si no, mejor mátame ahora. No hay de qué preocuparse. Solo intentamos mejorar el mundo destruyendo a tipos como Hydra y la habitación roja. Ustedes son los que hicieron ese trabajo. Hydra se asustó con la noticia. En fin, esa razón me parece suficiente. Comencemos, dijo el Dr. Zorik con determinación, como alguien que quería seguir los pasos de Abraham Erskine. Después de salir del laboratorio, Tony fue a la sala de reuniones donde estaban algunos de los agentes. Tony presidía la mesa, con una proyección holográfica del trabajo de Zorik suspendida sobre la superficie. Líneas de secuencias genéticas y datos fisiológicos giraban en el aire, revelando la profundidad de lo que intentaban. No solo buscamos recrear el suero del supersoldado, comenzó Tony con tono tranquilo pero firme. Buscamos refinarlo. Controlarlo. Mejorar las capacidades humanas sin los efectos secundarios que hicieron de los experimentos anteriores una apuesta arriesgada. Melina se cruzó de brazos. ¿Y qué impide que esto cree monstruos en lugar de héroes? Tony la miró a los ojos sin dudar. Nosotros. Controlamos el proceso. Decidimos cómo se usa. Sin gobiernos, sin acuerdos secretos, sin agendas ocultas. ¿Lo hacemos bien o no lo hacemos? Y lo está haciendo dentro de este edificio, la sede del protocolo Aegis. Sobre todo, Jarvis monitorea cada uno de sus movimientos. Hubo un instante de silencio. Yelena asintió. Si lo logra, lo cambiará todo. Tony sonrió con suficiencia. Sí, y esto será principalmente para ustedes. ¿Y tú? Bueno, no necesito esa cosa. Me tengo que ir, adiós. Dijo Tony misteriosamente mientras salía y daba por terminada la reunión. Comentario 5. Votar capítulo 15. Capítulo 15, El ojo vigilante. Nick Fury estaba sentado en una sala de conferencias de la sede de S.H.I.E.L.D., con su único ojo sano examinando los informes que tenía ante sí. No le gustaba lo que veía. Stark había estado fuera del radar. Sus movimientos eran erráticos, pero demasiado silenciosos para su gusto. Sus proyectos estaban clasificados, incluso fuera del alcance de S.H.I.E.L.D. Eso fue un problema. Necesitamos vigilar a Stark, dijo Fury con firmeza, mirando a sus agentes de confianza alrededor de la mesa. Se están moviendo de maneras que no podemos predecir, eliminando la supervisión, cortando nuestro acceso. No podemos permitir que un impredecible como él siga operando sin control. Maria Hill se removió en su asiento. Tenemos activos cerca de sus operaciones, pero nada concreto. Es cuidadoso. Haga lo que haga, está cubriendo bien sus huellas. Entonces enviaremos a alguien que pueda acercarse, dijo Fury, sabiendo ya a quién tenía en mente. Alguien a quien Stark no vea venir.
La sala quedó en silencio mientras todos se giraron hacia Natasha Romanoff. Arqueó una ceja. ¿Quieres que cuide a Stark? Quiero que te infiltres en Industrias Stark, corrigió Fury. Acércate a Stark, vigila sus movimientos y descubre qué esconde. Si está limpio, nos retiramos. Si no lo está, tomaremos las medidas necesarias. Natasha se recostó en su silla, con los brazos cruzados. Te das cuenta de que Stark no es idiota, ¿verdad? Descubrirá a un agente normal en segundos. Por eso tienes que ser tú, dijo Will. Eres el mejor en lo que haces. No sospechará de ti, no de inmediato. Y aunque parecía haber cambiado, todos conocemos su estilo de vida promiscuo. Natasha lo consideró. No le gustaba mucho la idea de espiar a Stark. A diferencia de otros multimillonarios con los que había tratado, Stark no era una marioneta de un poder superior. Tomaba sus propias decisiones, para bien o para mal. Pero órdenes eran órdenes. Fury le deslizó una carpeta. Te convertirás en Natalie Rushman, la nueva asistente ejecutiva de Industrias Stark. Tendrás acceso a su círculo íntimo y un asiento en primera fila para ver todo lo que esté tramando. ¿Crees que podrás con ello? Natasha sonrió con suficiencia. Creo que la verdadera pregunta es, ¿podrá estar conmigo? La oficina principal de Industrias Stark en California bullía con su habitual caos controlado. Los ejecutivos corrían de reunión en reunión, los ingenieros discutían proyectos de vanguardia y Pepper Potts intentaba evitar que todo se descontrolara. Y ahora, había una nueva cara entre ellos. Natalie Rushman, alta, aplomada, con el equilibrio perfecto entre profesionalismo y encanto, entró en la oficina, con su mirada penetrante observándolo todo. Las medidas de seguridad, la distribución, el personal clave. Cada detalle importaba. Señorita Rushman. Saludó Pepper con una sonrisa amable. Bienvenida a Industrias Stark. Espero que le hayan informado sobre sus responsabilidades. Por supuesto, dijo Natasha con suavidad. Me aseguraré de que la agenda del señor Stark se gestione correctamente y ayudaré donde sea necesario. Pepper asintió levemente en señal de aprobación. Bien. Solo una cosa, es impredecible. Céntrate en lo básico y te irá bien. Puedo manejar lo impredecible, le aseguró Natasha. En ese momento, Tony Stark entró en la oficina con gafas de sol y una sonrisa burlancia. Ah, nueva asistente. ¿Qué pasó con la anterior? ¿Se escapó a un monasterio? Pepper lo invitó a conocer a la nueva empleada. Al ver un rostro hermoso y familiar, entrecerró los ojos y pensó que Shield por fin se estaba involucrando más. Pepper puso los ojos en blanco. No, Tony. Soy Natalie Rushman. Está aquí para ayudarte a mantenerte al día. Tu horario se está descontrolando y, si te pones a tu propio ritmo, la cosa va a peor. Con mi creciente carga de trabajo, ya no puedo hacerlo. ¿No estás feliz de que te haya ascendido a presidente de Industrias Stark? No, simplemente estoy demasiado ocupado para mantener al director ejecutivo alerta y evitar que pase todo su tiempo en su garaje. Tony la observó detenidamente, deteniéndose un poco más de lo necesario. Rushman. Le extendió la mano. Tony Stark. Quizás hayas oído hablar de mí. Genio, multimillonario, filántropo, ya sabes, todo eso. Natasha le estrechó la mano con firmeza. Es un placer, señor Stark. Espero poder ayudarle. Tony sonrió. Bueno, ¿no eres profesional? A ver si puedes seguirme el ritmo. Mientras se alejaba, Natasha lo vio irse. Stark era astuto. Tendría que actuar con cuidado. Esto se está poniendo interesante, pensó Tony mientras se acordaba de avisarles a sus agentes sobre Natasha. Quizás una pequeña reunión familiar. Natasha llevaba solo unos días en el círculo íntimo de Stark, pero ya se daba cuenta de ciertas cosas. Stark trabajaba a deshoras, desapareciendo por ratos sin dar explicaciones. Atendía llamadas privadas que no estaban en ningún horario oficial. Y, lo más notable, había partes de Industrias Stark a las que ni siquiera ella, como su asistente, tenía permitido acercarse. Eso fue sospechoso. Había intentado acceder sutilmente, usando pretextos insignificantes, pero las medidas de seguridad de Stark eran más estrictas de lo esperado. Quienquiera que estuviera al mando tras bambalinas no solo protegía secretos comerciales. Ocultaba algo más importante. Una noche, después de que la mayoría de los empleados se marcharan, Natasha recorrió con cuidado la oficina, revisando los registros de las terminales. No buscaba registros financieros ni planos, sino anomalías, patrones que Stark pudiera estar intentando ocultar.
Estaba a mitad de camino de descifrar un archivo restringido cuando una voz habló detrás de ella. ¿Sabes? Si querías ir a curiosear, podrías haber preguntado. Natasha se giró y encontró a Tony apoyado en la puerta, con los brazos cruzados. No parecía enfadado. Al contrario, parecía divertido. ¿Trabajas hasta tarde?, preguntó con suavidad, cerrando la mosquitera. Oh, ya me conoces, siempre con insomnio. Se acercó. O quizás solo quería ver cómo pasa su tiempo libre mi nueva asistente. Natasha mantuvo una expresión neutral. Solo estoy familiarizándome con los archivos de la empresa. Diligencia de vida. Cierto. Tony la observó un buen rato. Dime algo, Natalie, ¿dónde te encontró Pepper? Agencia de empleo. Mintió sin esfuerzo. Tony se rió entre dientes. Qué curioso. Porque hice una rápida verificación de antecedentes. Y digamos que tu documentación es demasiado perfecta. Casi como si alguien la hubiera escrito de la noche a la mañana. A Natasha se le encogió un poco el estómago, pero no lo demostró. ¿No confía en mí, señor Stark? Tony sonrió con suficiencia. Oh, confío en ti, en que eres exactamente quien no quieres que crea. La pregunta es, ¿quién te envió? Fingió ignorancia. Por primera vez en mucho tiempo, Natasha Romanoff sintió la emoción de un verdadero desafío. Stark no era solo un genio playboy. Jugaba el juego tanto como ella. Al final, Tony dejó a Natasha libre de culpa. No es que lo haya pillado con pruebas concluyentes. Sospechosas, pero insuficientes. Y lo más importante, no tiene intención de hacer nada. Al menos no todavía. Comentario 10. Votar capítulo 16. Capítulo 16, Sombras del pasado. El cuartel general secreto del protocolo Aegis era una fortaleza de tecnología de vanguardia oculta a la vista del mundo. Dentro de su sala de guerra segura, un tenso silencio se cernía sobre tres figuras. Tony Stark, Yelena Belova y Melina Vostokov. La pantalla holográfica parpadeó, mostrando una señal de vigilancia en vivo de Industrias Stark. En la pantalla, Natasha Romanoff se movía por los pasillos de la empresa de Tony, adaptándose con naturalidad a su nuevo rol como asistente. Yelena tenía los brazos cruzados, con una expresión indescifrable. Está dentro. Tony se recostó en su silla, estudiando la transmisión con expresión neutral. Sí. Está husmeando. Melina suspiró, negando con la cabeza. Esto era inevitable. Shield no iba a dejarte desatendido para siempre. Romanoff es su mejor agente. Claro, la enviaron por algo. Yelena se burló, revolviéndose incómoda. Lo dices como si no la conocieras. Como si no la conociéramos. Tony los miró. Conocía su complicada historia con Natasha. La ira de Yelena aún estaba viva, mientras que la de Melina estaba templada por la experiencia. Le interesaba más lo que no decían. Es peligrosa, continuó Melina. No solo por sus habilidades, sino por su lealtad. ¿Crees que abandonará Shield y se unirá a nosotros? Sabes que antes de unirse a Shield, traicionó a la Habitación Roja, y no es que la Habitación Roja no lo mereciera. Yelena apretó la mandíbula. Creo que se merece una oportunidad. A pesar de la rabia por haber sido traicionada por Natasha, aún apreciaba a su hermana adoptiva y esperaba, al menos, escucharla una última vez. Tony finalmente habló, con voz mesurada. Ahora mismo, es un activo que no sabe a qué juega. Eso nos da ventaja. Tocó la consola, abriendo el perfil de Natasha en Shield. Entonces, la pregunta es, ¿la traemos o seguimos jugando al gato y al ratón? Tony preguntó esto más por Yelena y Melina. La voz de Yelena estaba cargada de convicción. Tenemos que hablar con ella. Melina frunció el ceño. ¿Y si corre directo a Fury? Tony exhaló, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Si eso sucede, volvemos al punto de partida. No hay de qué preocuparse. Podemos controlar la narrativa desde nuestra perspectiva y, mientras tanto, no revelen mi participación. Si recurre a Fury, lo más probable es que lo consideren otra organización secreta, los restos de la Habitación Roja, intentando enmendarse. O peor aún, nos considerarán volátiles y peligrosos, susceptibles de ser eliminados. Por eso, hay aún menos de qué preocuparse. Confío en que puedan defenderse de Shield y, con nuestra ventaja tecnológica, hay aún menos de qué preocuparse. Como mucho, serán una pequeña molestia durante nuestras misiones. Los dos asintieron pensativamente, pensando que ya estaban cubiertos. Pero no creo que lo haga, continuó Tony, no de inmediato.
Shield la envió porque no confían en mí, ya sabes, los problemas de control de Fury, pero creo que una parte de ella quiere entender por qué, especialmente si viene de ustedes dos. Melina no estaba convencida. Si te equivocas, podría comprometerlo todo. Tony sonrió con suficiencia. Por eso no pienso darle la imagen completa todavía. Nosotros controlamos la narrativa. Nosotros decidimos cuánto ve. La habitación quedó en silencio un momento antes de que Yelena volviera a hablar. Si está en peligro, quiero ser yo quien la saque. Tony asintió. Me parece bien. Melina suspiró, reticente pero resignada. También quería hablar con su hija y quizás arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Entonces procederemos con cautela. Tony se recostó, satisfecho. Bien. Porque nos guste o no, ya estamos en el radar de Shield y Natasha. Mejor nos aseguramos de que esté mirando en la dirección correcta. Juntó los dedos y se inclinó hacia adelante. Ya que ambos acordaron que deberíamos hablar con Natasha. Pero todo eso fue desde la perspectiva del protocolo Aegis, necesito escucharlo personalmente. ¿Qué quieres que pase realmente? Entonces Yelena y Melina hicieron contacto visual. Yelena frunció el ceño y apretó los brazos sobre su pecho. Quiero que salga, dijo sin dudarlo. Fuera de Shield, de cualquier red de mentiras en la que la hayan envuelto. Es mi hermana y merece tomar sus propias decisiones. Aunque me traicionó y me dejó en la habitación roja antes, sigue siendo mi hermana. Al menos quiero que tenga la oportunidad de tener lo que yo tengo ahora. Tony asintió. Bueno, no defenderé a Natasha por traicionarte, pero basándome en los hechos, se unió a Shield pensando que ya habían destruido la habitación roja. En lo que a ella y a Shield respecta, la habitación roja ya no estaba y probablemente pensó que dejarte fuera del radar de Shield era mejor para ti. ¿Qué? Yelena miró a Melina en busca de confirmación. Es posible. Melina asintió pensativa. Eso lo cambia todo, pero aún necesito hablar con ella, dijo Yelena con determinación. Tony sonrió con suficiencia. Por supuesto. ¿Y si decide quedarse con Shield? Yelena apretó la mandíbula y, por un momento, no dijo nada. Finalmente, exhaló. Entonces me aseguraré de que al menos sepa la verdad sobre los problemas de Shield y, lo más importante, que está gravemente comprometida. Después, es cosa suya. Melina dejó escapar un largo suspiro. De verdad, quiero lo mismo, pero tampoco quiero causarle problemas a Aegis. Su situación no es tan sencilla. Tony volvió su atención hacia ella. Continúa. Está condicionada, igual que todos nosotros, dijo Melina, con la voz más suave que antes. Aunque sepa la verdad, eso no significa que se vaya a marchar de Shield. Es leal, Tony. Y no confía fácilmente. No nos creerá sin más. Tony golpeó la mesa con un dedo, pensando. Entonces, ¿dices que no se trata solo de mostrarle la verdad, sino de demostrarla? Melina asintió. Exactamente. Si queremos que deje Shield y se una al protocolo Aegis, tendrás que darle algo irrefutable. Una razón que no pueda ignorar. La expresión de Yelena se endureció. Ya tiene una. La habitación roja, la gente que nos controlaba, no se fue sin más hasta que llegó Tony. ¿Y Shield? Lo permitieron. Sin saberlo, dejaron que el sistema de Dreycott prosperara en las sombras durante años. Son unos necios. Tony dejó escapar un suspiro, pasándose una mano por el pelo. Sí, bueno, por desgracia, Natasha aún no lo sabe. Y supongo que no es de las que creen que Shield se haría de la vista gorda a menos que lo compruebe con sus propios ojos. Melina inclinó la cabeza. Necesitará algo más que palabras. Tony se recostó, tamborileando rítmicamente contra la superficie metálica de la mesa. Supongamos que le mostramos esa prueba. ¿Qué pasa entonces? ¿De verdad quieres que se una al protocolo Aegis? ¿O solo quieres que esté a salvo? Yelena dudó, y por primera vez, parte de su frustración se transformó en algo más. Incertidumbre. No lo sé, admitió. Es solo que no quiero que la usen más. Ni Shield ni nadie más. Melina se recostó, con los brazos cruzados. Si se une, necesitará un propósito. Ha luchado toda su vida. Si solo le ofrecemos seguridad, quizá no sepa qué hacer con ella. Tony tarareó pensativo. Entonces, quizá la elección no sea solo entre Shield y nosotros. Quizá se trate de darle algo mejor. Algo en lo que crea. ¿Cómo? Quizá una familia. Miró a las dos mujeres frente a él. Melina y Yelena entrecerraron los ojos y se quedaron pensativas. Se puso de pie, mirándolos. No voy a forzar a Natasha.
Pero nos aseguraremos de que, cuando llegue el momento, tenga toda la información. Sin secretos ni manipulaciones. Solo la verdad. Yelena sostuvo su mirada y asintió. Eso sería genial, por ahora. Melina volvió a suspirar, mirando la imagen de Natasha que aún flotaba en la pantalla. Entonces más vale que estemos preparados. Porque una vez que abramos esta puerta, no habrá vuelta atrás. Tony sonrió con suficiencia. Esa es mi especialidad. Una vez tomada la decisión, los tres centraron su atención en el siguiente paso. Exponer la innegable verdad que llevaría a Natasha Romanoff a su propia encrucijada. Comentario 16. Comentario. Votar capítulo 17. Capítulo 17, Sombras y persecución. Natasha necesitaba saber más. Fury ya la presionaba para que le diera información esquiva. Eso la llevó a los muelles a medianoche, siguiendo a una figura que se movía entre las sombras, sospechosa de ser una agente secreta de Stark. Mantuvo la distancia, observando, esperando. La figura se movía con precisión, con experiencia. Luego se detuvieron. Natasha se agazapó detrás de una pila de cajas, con el corazón latiendo con fuerza mientras se preparaba. Pero antes de que pudiera moverse, la figura habló sin darse la vuelta. Eres descuidado. Natasha apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Yelena Belova giró, atacando rápido y con fuerza. Natasha esquivó, contraatacando con una patada que Yelena desvió. Ambas se enfrentaron en una serie de golpes precisos, sin contenerse. Deberías haber dejado esto en paz, Natalia, se burló Yelena, esquivando un puñetazo. ¿Yelena? Replicó Natasha a pesar de estar sorprendida de ver a su hermana adoptiva barriendo las piernas de Yelena. Yelena se recuperó al instante, sonriendo con suficiencia. Siempre te ha encantado seguir órdenes. Natasha volvió a arremeter, pero Yelena la bloqueó y, de repente, retrocedió. En lugar de seguir adelante, se dio la vuelta y echó a correr. Una trampa. Natasha dudó solo un segundo antes de perseguirla en la oscuridad y luego llegó a un viejo almacén aparentemente abandonado. Sus instintos le gritaban que parara, pero había llegado demasiado lejos. Entró con el arma en alto. Las luces parpadearon. Ella estaba rodeada. Una docena de figuras la rodeaban, armas en mano, con rostros indescifrables. En el centro estaba Melina Vostokov, observando a Natasha con mirada cómplice. Te estábamos esperando, dijo Melina con suavidad. Tú lo organizaste. Natasha se puso rígida al comprender lo que les había sucedido a los asesinos restantes de la habitación roja. Yelena sonrió con suficiencia. Tenía que traerte aquí de alguna manera. Natasha apretó más el arma, pero Melina dio un paso adelante. Si quisiéramos matarte, ya estarías muerta. Natasha miró a los agentes del protocolo Aegis. Su silenciosa presencia le erizó el vello de los brazos. ¿Entonces qué quieres? El silencio en el almacén se prolongó, denso por una tensión tácita. Natasha Romanoff se encontraba en el centro de una tormenta en la que se había metido sin darse cuenta, con los músculos tensos, la mirada escrutando cada rostro a su alrededor. Los agentes del protocolo Aegis, con las armas enfundadas pero al alcance de la mano, no eran agentes comunes. Por su postura, por la serena disciplina de sus movimientos, podía deducir que eran profesionales. Al ver algunos rostros familiares, supo que provenían del mismo origen, igual que ella. Melina Vostokov dio un paso al frente, con expresión impasible. ¿Seguiste el rastro que te dejamos, Natalia? Siempre fuiste implacable. Natasha apretó más su arma, pero no la levantó. Me tendiste una trampa. Yelena se burló, con los brazos cruzados. Tenía que hacerlo. Si no, no me habrías escuchado. Retírense todos, ordenó Melina a los demás agentes y luego se volvió hacia Natasha. Síganme. Melina caminó hacia una habitación vacía. Natasha, aún alerta, la siguió, mientras Yelena caminaba detrás de ella. Al entrar, el silencio entre ellas era denso, lleno de recuerdos no expresados. Natasha Romanoff, Yelena Belova y Melina Vostokov permanecieron de pie, con la tensión presente como el fantasma de un pasado que ninguna de ellas comprendía del todo. En el pasado, habían desempeñado sus roles durante años. Una madre, dos hijas, un padre ahora ausente. La misión en Oyo había sido simple en teoría. Establecer una cobertura profunda, infiltrarse en el programa de defensa estadounidense dirigido por Hydra bajo la apariencia de ser Shield, y luego transmitir información crucial a la Sala Roja. Pero lo que había sido una misión para los adultos se había convertido en algo mucho más para los niños. Para Natasha y Yelena, había sido la única semejanza de una verdadera familia que habían conocido.
Pasamos 3 años en odio, dijo finalmente Melina rompiendo el silencio, con su voz más suave de lo que Natasha recordaba. Natasha añadió. 3 años fingiendo. Yelena se burló, cruzándose de brazos. ¿De verdad estaba fingiendo? Natasha respiró hondo, intentando reprimir las emociones que la asaltaban. Era una misión, dijo, pero las palabras le olieron a mentira. Nos asignaron la una a la otra. No fue real. Yelena se volvió hacia ella, con la mandíbula apretada. Quizás para ti no lo fue. Melina suspiró, frotándose la frente. Sabía que tú también te sentirías así. Recordó la misma conversación que tuvo con Yelena poco después de que Tony destruyera la habitación roja. Natasha entrecerró los ojos. ¿Cómo te sientes? Que te abandonaron. Que lo nuestro no era nada, dijo Melina. Pero no era nada, Natasha. Para ninguna de nosotras. O al menos, para mí no. Una larga pausa se prolongó entre ellos. Natasha quiso resistirse, desestimar la calidez que había existido en su historia compartida. Pero no pudo. Los cuentos para dormir, las cenas, los momentos tranquilos de consuelo, no habían sido inventados, no del todo. Y eso era lo peor. Nos dejaste, susurró Natasha. Nos llevaron de vuelta, nos destrozaron. Y tú lo permitiste. La mirada de Melina era indescifrable. No tuve elección. Yelena soltó una risa amarga. Siempre hay una opción. Otro silencio. Entonces, Yelena metió la mano en el bolsillo y sacó una fotografía arrugada. Natasha la reconoció al instante. Una foto descolorida de los cuatro en odio, de pie frente a una camioneta destartalada. La instantánea de una mentira que se había sentido más real que cualquier otra cosa en sus vidas. Éramos una familia, murmuró Yelena. Aunque solo fuera por un ratito. Natasha dudó un momento y tomó la foto. Sus dedos rozaron los bordes desgastados, mientras los recuerdos le asaltaban la mente. Durante años, había reprimido esos sentimientos, sepultándolos bajo el deber y la necesidad, viviendo para enmendar lo que había hecho. Pero allí, en presencia de las únicas personas que alguna vez habían llegado a ser familia, era más difícil mantenerlos ocultos. Exhaló, bajando lentamente sus paredes. Solo un poco. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente Natasha. Los labios de Melina se curvaron en una sonrisa cómplice. Eso depende de ti, Dologaya. Yelena sonrió con suficiencia. Ya te metiste en la boca del lobo. Mejor ve a dónde te lleva. Natasha los miró. La confianza era frágil, y la suya se había roto tantas veces que era imposible contarlas. Pero por primera vez en años, no estaba del todo segura de su postura. Tal vez, solo tal vez, no estaba sola. Comentario 9. Votar capítulo 18. Capítulo 18, convenciendo a Natasha. La luz de la habitación proyectaba largas sombras mientras Natasha estaba sentada frente a Yelena y Melina, con los brazos cruzados y el rostro indescifrable. El silencio entre ellas era denso, lleno de palabras no dichas y años de emociones sin resolver. ¿No confías en nosotros? Yelena finalmente rompió el silencio, con la voz más baja de lo habitual. Pero tampoco deberías confiar en Shield. Natasha dejó escapar un suspiro lento. Shield no es perfecto, pero intentan hacer lo correcto. Melina frunció el ceño, con la mirada fija. Eso es lo que te dicen. Eso es lo que quieren hacerte creer. Pero pregúntate, Natasha. ¿Cuánto sabes realmente sobre la organización para la que trabajas? ¿Cuántos secretos te ocultan? Es una agencia de espionaje, es normal. Los dedos de Natasha se cerraron en un puño contra la mesa. Odiaba la facilidad con la que sus palabras la inquietaban. Siempre había sido cuidadosa, siempre lo cuestionaba todo, pero también creía en su capacidad para discernir la verdad de la manipulación. Yelena se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en Natasha. Una vez me dijiste, cuando éramos niñas, en la habitación roja, que teníamos que tomar nuestras propias decisiones. Que ya no podíamos dejar que nadie nos controlara. Pero tú sigues obedeciendo órdenes, sigues dejando que decidan qué sabes y qué no. Natasha exhaló bruscamente. ¿Y cuál es tu alternativa? Unirme a este protocolo Aegis. ¿Quién es tu jefe? ¿Stark? Los labios de Melina se apretaron en una fina línea. Técnicamente soy la jefa de esta agencia, pero estamos bajo el mando de alguien demasiado ocupado para asistir a esta reunión. Sin embargo, se trata de ver la verdad y la libertad. ¿De verdad crees que Shield te dejaría ir si pensaran que los estás interrogando? Eso hizo reflexionar a Natasha. Sabía cómo operaba Shield. Sabía lo difícil que era irse cuando uno se había involucrado demasiado.
Había visto de primera mano lo que les sucedía a las personas que dejaban de ser útiles. Ni siquiera ella estaba segura de si la familia de Clint seguiría en esta situación si Clint perdía sus vínculos con Shield. Yelena observó la vacilación de su hermana y suavizó el tono. No te digo que lo dejes todo de la noche a la mañana. Pero tienes que abrir los ojos, Natasha. Todos elegimos estar aquí mientras los demás viven como civiles, por voluntad propia. Y en protocolo Aegis, hasta ahora, tenemos autonomía, ya que el jefe está bastante ocupado. En este momento, lo considero solo un inversor la mayor parte del tiempo. No decimos que Shield no tenga un efecto positivo en este mundo. Por muy triste que fuera, Shield era la mejor agencia del mundo. Bueno, hasta que llegamos nosotros, añadió Melina con orgullo. Por mucho que Shield se jacte de inventar excusas para sus acciones, diciendo que es por el panorama general, ni siquiera saben qué lugar ocupan en ese panorama. ¿Qué quieres decir? Preguntó Natasha confundida. Desafortunadamente, no puedo decírtelo. No estás listo para esa información, lo mismo aplica para Shield. Mientras tanto, puedes quedarte aquí y conectar con tu hermana. Ella puede enseñarte los alrededores. Tendré que estar en algún lugar, sugirió Melina al recibir un breve mensaje de Tony. Natasha miró fijamente a su madre adoptiva durante un largo momento antes de alcanzar a Yelena. En el corazón de la sede secreta del protocolo Aegis, a kilómetros de distancia, Tony Stark se encontraba en un elegante laboratorio de alta tecnología, con los brazos cruzados, observando la colección de viales, compuestos químicos y monitores que rodeaban al Dr. Zorik. El científico, un hombre mayor de mirada penetrante y años de experiencia en ingeniería bioquímica, trabajaba meticulosamente, ajustando fórmulas y realizando simulaciones. Este es el problema, dijo el Dr. Zorik, señalando una pantalla holográfica de la estructura molecular del suero del supersoldado. Estabilidad. El suero original requería un catalizador, una cámara de transformación para activarse correctamente. Sin él, los efectos son inconsistentes, a veces catastróficos. Tony se inclinó, estudiando los datos con gran atención. ¿Y tus intentos de solucionar esto? Zorik suspiró, frotándose las sienes. Todo lo que hemos hecho sigue provocando degradación o rechazo por parte del cuerpo humano. Tony sonrió con suficiencia, ya considerando soluciones. Lo estás viendo de forma demasiado lineal. El problema no es solo la fórmula, sino cómo la procesa el cuerpo. Tocó la interfaz holográfica, abriendo capas adicionales de biometría y modelos de integración neuronal. En lugar de forzar al suero a adaptarse al huésped, ¿por qué no programarlo para que se sincronice con su ritmo biológico? Los ojos de Zorik se abrieron de par en par mientras Tony tecleaba rápidamente, alterando la fórmula existente. ¿Estás sugiriendo un mecanismo de entrega adaptativo? Tony asintió. Piensa en un comportamiento similar al de un nanito, pero bioquímico. El suero no solo debería inyectarse, sino que debería unirse y reforzarse al moverse. Un efecto autoestabilizador. Zorik miró el modelo revisado, con la mente acelerada. Dios mío. Es genial. Eso podría resolver todos los problemas de rechazo que he tenido en la última década. Tony sonrió. Para eso me tienes. Ahora, veamos si funciona. Juntos, sintetizaron el suero modificado, el compuesto, antes impredecible, que ahora muestra una estabilidad prometedora. Zorik preparó un entorno de prueba controlado mientras Tony supervisaba los últimos detalles. Tony y el Dr. Zorik estaban uno al lado del otro frente a un recinto de vidrio reforzado, donde una pequeña rata de laboratorio blanca se escabullía en su interior, ajena a la historia que estaba a punto de ocurrir. La habitación vibraba con los bajos sonidos mecánicos del equipo de monitoreo, con todos los sensores preparados para captar hasta el más mínimo cambio. Muy bien, amigo, murmuró Tony, ajustando la configuración de una consola. Estás a punto de ser la rata más importante de la historia de la ciencia. Sin presiones. El Dr. Zorik sonrió con sorna, pero mantuvo la concentración. Sostuvo con cuidado el pequeño frasco de suero entre sus dedos enguantados. Su contenido líquido brillaba tenuemente bajo las luces estériles del laboratorio. Aquí está, Stark. Si funciona, pasamos a las aplicaciones humanas, concluyó Tony, con un tono que mezclaba confianza y cautela. Pero no nos adelantemos. Zorik asintió, insertó una jeringa en el vial y extrajo el suero con meticulosa precisión. Se giró hacia la rata, que estaba suavemente sujeta sobre una plataforma diseñada para minimizar las molestias. Con manos firmes, administró el suero. La diminuta aguja se deslizó en el cuerpo de la rata sin apenas un movimiento del sujeto.
Pasaron unos segundos. Luego un minuto. Los monitores mostraron un aumento rápido pero estable de la actividad metabólica. El ritmo cardíaco de la rata se intensificó, sus músculos se contrajeron como si respondieran a una oleada interna de energía y sus pupilas se dilataron ligeramente antes de estabilizarse. Luego se movió. Rápido. La rata de laboratorio, antes normal, corría por el recinto con una rapidez antinatural, y su pequeño cuerpo ahora poseía una fuerza renovada. Saltó sobre una pista de obstáculos en miniatura dentro del área de contención, escalando superficies que antes le habrían costado superar. Cada movimiento era preciso, controlado. Eficiente. Tony soltó un silbido bajo. Mira eso. Superrata. El Dr. Zorik exhaló lentamente, con la mirada fija en los datos que pasaban por las pantallas. No hay rechazo. No hay efectos secundarios visibles. La función cognitiva parece mejorada. Tony asintió con los brazos cruzados. Eso significa que la matriz de estabilización funcionó. El suero no solo mejora el cuerpo, sino que se sincroniza instantáneamente con la biología natural del sujeto. Sin retrasos, sin mutaciones, sin agotamiento. Observaron durante unos minutos más cómo la rata continuaba mostrando su mayor agilidad y fuerza, adaptándose rápidamente a sus nuevas habilidades. El Dr. Zorik se permitió una extraña sonrisa. Esto es todo, Stark. Lo logramos. Tony sonrió, pero su expresión se tornó seria enseguida. Ahora viene la verdadera prueba. Preparar todo para el voluntario. Nos aseguraremos de que esto funcione en un humano, de forma segura. Si algo sale mal, yo me encargo. Zorik asintió. De acuerdo. Sin atajos. Mientras el científico se dirigía a comenzar los preparativos para los ensayos en humanos, Tony se detuvo un momento, observando a la rata que estaba sentada con confianza en una plataforma alta, con su pequeño pecho subiendo y bajando constantemente. Espero que te guste tu nuevo yo, pequeño, murmuró. Porque ahora, vamos a cambiar el mundo. Comentario 10. Votar capítulo 19. Capítulo 19, clave para la evolución. La tensión en el laboratorio de protocolo AEGIS era palpable. Las instalaciones estériles y de alta tecnología, ocultas en las profundidades del cuartel general secreto, estaban bañadas por una tenue luz clínica proveniente de las luces del techo. Pantallas cubrían las paredes, monitoreando cada variable posible. Frecuencia cardíaca, niveles de oxígeno, actividad neurológica. Todo se preparaba para el momento que finalmente había llegado. El primer ensayo en humanos del suero perfeccionado del supersoldado. Anya Petrova estaba sentada en la mesa de reconocimiento médico, con las manos apoyadas en los muslos, irradiando una confianza que ocultaba el atisbo de nerviosismo en sus ojos. Se había ofrecido voluntaria, pero eso no significaba que la incertidumbre de lo desconocido no la agobiara. El Dr. Zorik revisó meticulosamente el vial de suero. Sus manos firmes no revelaban la inquietud que se sentía en el resto de la sala. El líquido transparente brillaba tenuemente bajo las luces fluorescentes del laboratorio, la culminación de meses de trabajo, años de teoría y una última variable impredecible. ¿Cómo reaccionaría con un ser humano vivo? Tony Stark estaba cerca, con los brazos cruzados y el rostro impenetrable. Había ayudado a perfeccionar este suero, haciendo ajustes que, según admitió el propio Zorik, habían superado años de estancamiento. Ahora, como siempre, Tony tenía un plan de contingencia. Si algo salía mal, si el cuerpo de Anya rechazaba el suero, él intervendría. De acuerdo, Petrova, dijo Tony finalmente, con su voz rompiendo el silencio. Última oportunidad para echarnos atrás antes de que nos volvamos completamente Frankenstein. Anya sonrió con suficiencia. Ya te lo dije, jefe. No lo pienses dos veces. Zorik terminó de preparar la jeringa y se acercó a ella. Señorita Petrova, si está lista. Anya se arremangó. Nací lista. La aguja se deslizó suavemente y el suero fluyó por sus venas. El laboratorio estaba en silencio, todas las miradas fijas en ella mientras los segundos pasaban. 1 segundo. 2 segundos. 3. Anya miró su brazo, luego a Zorik, luego a Tony. ¿Se supone que debe pasar algo? Zorik frunció el ceño. Revisó los monitores, las pantallas que mostraban sus constantes vitales, estables. Sin fluctuaciones, sin picos de ritmo cardíaco, sin contracciones musculares involuntarias. La drástica transformación física que todos esperaban. Inexistente. Tony frunció el ceño. Sí, como era de esperar, no hay dolor, pero sé lo que estás pensando. Es decepcionante.
Anya flexionó los dedos, esperando una oleada de energía o una sensación de ardor, cualquier cosa. ¿Me acaban de inyectar agua azucarada? Zorik ya estaba verificando sus datos. No, el suero debería estar completamente activo. Tu cuerpo lo está metabolizando a un ritmo acelerado. Entonces, ¿lo que estás diciendo es que debería estar sintiendo algo? Estás sintiendo algo, corrigió Zorik. Solo que aún no te das cuenta. Tony dio un golpecito a su reloj. Bueno, al menos nadie grita ni convulsiona, así que diría que es una ventaja. Aún así, esperaba algo de diversión, no es que quiera que sientas dolor. Pero nos preparamos para una pequeña desviación del ensayo con animales. Anya suspiró y saltó de la mesa. Bueno, a ver si de repente me entran ganas de levantar un coche o de romper una pared de un puñetazo. Tony chasqueó los dedos y señaló una mancuerna de 90 kilos en la esquina. Ve a recogerla. Si no puedes, felicidades, sigues estando bien. Anya se acercó, agarró la mancuerna con una mano y la levantó con naturalidad. Sin esfuerzo alguno, solo subía y bajaba, como si fuera una bolsa de la compra. La miró fijamente, parpadeando. Vaya. Eso es nuevo. Tony arqueó una ceja. De acuerdo, lo prometo. Prueba esto. Le lanzó una llave inglesa. Ella la atrapó en el aire sin siquiera mirar. La habitación quedó en silencio. De acuerdo, dijo Anya lentamente, flexionando la mano. Se sintió raro. Es como si mi cuerpo supiera que venía antes que yo. Zorik se ajustó las gafas, intrigado. Tus reflejos se están intensificando inconscientemente. Los efectos del suero son imperceptibles, sin una transición dolorosa, sin una reestructuración visible, solo una integración inmediata con tu fisiología natural. Anya sonrió con suficiencia. Así que, en lugar de sufrir una transformación física dramática, ¿me convierto en una chica ruda sin más? Lo acepto. Tony aplaudió. Genial, la ciencia gana, nadie muere, y ni siquiera tuvimos que sedarte. Eso sí que es un buen día. Ahora veamos qué más puedes hacer. Mientras Anya probaba sus nuevas habilidades, levantando objetos cada vez más pesados con una facilidad que rozaba lo absurdo, Tony se inclinó hacia Zorik. Debo decir, doctor, que echo de menos las transformaciones exageradas. Se siente demasiado suave. Zorik resopló. La perfección debería ser perfecta, Stark. Tony se rió entre dientes. Bien, pero la próxima vez, al menos añade algo de chispa. Hay que mantener al público entretenido. Anya, mientras tanto, acababa de golpear a un muñeco de entrenamiento reforzado al otro lado de la habitación. Silbó. Sí, creo que me gusta esto. La tensión en el laboratorio de protocolo Aegis había dado paso a la curiosidad y la anticipación. Anya Petrova se encontraba en el centro del área de entrenamiento, flexionando los dedos y moviendo los hombros como si estuviera probando los límites de su cuerpo recién mejorado. La primera prueba en humanos había sido un éxito, y ahora todos en las instalaciones querían ver qué significaba eso realmente. Melina Vostokov, quien llegó para este gran avance, se apoyó en una consola cercana, con los brazos cruzados, observando atentamente a Anya. ¿Y bien? ¿Cómo te sientes? Anya sonrió con suficiencia. Como si pudiera correr una maratón, escalar una montaña y, por si acaso, lanzar un tanque. Tony Stark, que estaba tomando notas en una tableta, levantó la vista. Reduzcamos al mínimo el lanzamiento de tanques. Son caros. Algunos agentes de Aegis rieron entre dientes, pero estaban igual de ansiosos por ver qué podía hacer Anya. Melina, sin embargo, se mantuvo reservada. Su mente científica exigía más datos antes de permitirse relajarse. El Dr. Zorik pulsó algunas teclas para obtener las constantes vitales de Anya. Todas las lecturas son estables. No hay degradación celular ni signos de rechazo. Necesitamos realizar más evaluaciones, pero y exhaló profundamente. Esto no tiene precedentes, ni siquiera para el supersoldado del Dr. Abraham Erskine. Es natural. Tony sonrió y se cruzó de brazos. En fin, dejémosles un poco de espacio para la evaluación. Abandonaron la habitación y se dirigieron a la plataforma de observación. Para el siguiente procedimiento, Anya se sometió a una serie de rigurosas pruebas. Primero, la prueba de velocidad. Recorrió la cámara de ida y vuelta mientras sensores medían su aceleración. Sonó la alarma de inicio y desapareció en un instante, con un movimiento casi borroso. Recorrió la distancia más rápido que cualquier humano normal, alcanzando velocidades que rivalizaban con las de los velocistas olímpicos, y sin embargo, ni siquiera se quedó sin aliento.
A continuación, se realizó la evaluación de fuerza. Se acercó a un pilar metálico reforzado, diseñado para medir la fuerza de impacto. Con una respiración pausada, retiró el puño y lo impulsó hacia adelante. La onda expansiva resultante hizo vibrar la cámara mientras el acero reforzado crujía bajo la presión. La pantalla mostró una lectura muy superior a cualquier capacidad humana estándar, incluso superando los resultados previos de supersoldados. Siguieron las pruebas de flexibilidad y reflejos. Anya saltó obstáculos con agilidad sin esfuerzo, gracias a sus músculos mejorados que le permitían girar, dar volteretas y aterrizar con una precisión sin precedentes. Su equilibrio era impecable y su control casi perfecto. El tiempo de reacción se redujo en casi medio segundo, comentó uno de los asistentes de Zorik. La potencia de salida supera las proyecciones. Adaptabilidad, fuera de serie. 3. El Dr. Zorik asintió con aprobación. Como era de esperar. Las mejoras físicas no significaban nada sin la agudeza mental necesaria para controlarlas. La siguiente fase consistió en ejercicios cognitivos y tácticos. Anya fue sometida a preguntas y acertijos rápidos, lo que obligó a su cerebro a procesar información a gran velocidad. El suero había aumentado su consciencia, permitiéndole captar detalles minuciosos que antes no habría notado. La prueba final de esta categoría fue una simulación en vivo. Una sala con paredes y terreno móviles, con enemigos holográficos que aparecían aleatoriamente. Recorrió el circuito con eficiencia, eliminando amenazas con golpes precisos y movimientos fluidos. Al salir de la simulación, el sudor apenas le cubría la piel. Respiraba con más dificultad, pero por lo demás no parecía afectada. Mientras tanto, en la plataforma de observación donde el resto observaba, los resultados sorprendieron al resto de agentes. Maldición, murmuró uno de los agentes. Es más rápida que Yelena. No dejes que te oiga decir eso, bromeó Tonji. Melina, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Esto supera cualquier logro de la habitación roja. Sin efectos secundarios, sin deterioro. Solo una mejora pura. De no ser por ese golpe de suerte, la Unión Soviética no habría podido producir uno. Recordó al hombre que fue asignado como su falso esposo durante años. De todos modos, antes que nada, ven conmigo, Melina. Dentro de una de las salas de conferencias privadas, Tony estaba sentado frente a Melina Vostokov, con una tableta en la mano mientras revisaba los últimos datos sobre las mejoras de supersoldado de Anya. Melina lo observó atentamente. Sigo sin entenderlo, admitió, cruzándose de brazos. Ayudaste a crear el suero. Lo perfeccionaste. ¿Por qué no tomar el control de su uso futuro? ¿No sería lo lógico? Tony sonrió con suficiencia, pero no levantó la vista de la pantalla. ¿Lógico? Quizás. Pero ya no me dedico a supervisar proyectos militares. Me dejó un mal sabor de boca. Finalmente la miró. Además, no hice esto para construir un ejército. Necesitaban una ventaja, y yo se la di. Lo que pase ahora es cosa suya. Melina frunció el ceño. ¿De verdad no te interesa dirigir el programa? No. Tony se recostó en su silla y arrojó la tableta sobre la mesa. Te di las herramientas. Lo que hagas con ellas es asunto tuyo y, que yo sepa, sigo siendo tu jefe, por mucha libertad que te dé. Y confío en que tomarás las decisiones correctas. Melina lo observó un momento, buscando cualquier señal de engaño. No encontró ninguna. Ese no parece el Tony Stark del que leí en los informes de inteligencia. Tony se rió entre dientes. Sí, bueno, esos informes probablemente también digan que soy un playboy egoísta e imprudente con complejo de héroe. Lo hacen, dijo ella con expresión inexpresiva. Se encogió de hombros. No del todo inexacto. Ella suspiró, aún luchando por comprender su razonamiento. ¿Y si algo sale mal? La sonrisa de Tony se transformó en algo más decidido. Entonces me encargo yo. Melina entrecerró los ojos. ¿Tan segura estás de tu fuerza? Siempre. Su voz era firme, con una certeza que no dejaba lugar a dudas. Pase lo que pase, puedo con ello. No tienes que preocuparte por mí. Aunque no lo creas, si sabes lo insignificante que es este paso comparado con el juego que jugaremos en el futuro, no le darás demasiada importancia. Añadió enigmáticamente. Melina se recostó, reflexionando sobre sus palabras. A pesar de sus dudas, había algo en Tony Stark que la hacía creerle. Quizás era arrogancia. Quizás algo más. En cualquier caso, sabía que no debía subestimarlo. De acuerdo, dijo finalmente, juguetona. Pero no esperes que limpie ningún desastre.
Tony sonrió. Ni lo imaginaría. Comentario 10. Votar capítulo 20. Capítulo 20. Evaluación. La sala de entrenamiento rebosaba de expectación. Los primeros 5 agentes que recibieron el suero formaban una formación. Sus nuevas capacidades físicas aún estaban en desarrollo y no se habían probado en combate real. Cada uno de ellos había recibido un extenso entrenamiento de combate antes de su mejora, pero esta era su primera evaluación oficial desde su transformación. ¿Y el evaluador? Tony Stark. Muchos agentes intercambiaron miradas escépticas. Para ellos, Tony era un genio, un multimillonario, el hombre que orquestó la caída de la habitación roja, pero lo había logrado gracias a una tecnología desbordante, a sus inventos, a su capacidad para planificar con 3 pasos de antelación. No era un luchador, no en el sentido tradicional. No era un soldado. Entonces, ¿por qué era él quien los ponía a prueba? Melina, de pie a un lado con los brazos cruzados, observaba con curiosidad. Tenía sus sospechas sobre las capacidades de Tony, pero nunca lo había visto en combate directo. Esto iba a ser interesante. Tony, vestido con una sencilla camiseta y pantalones negros de entrenamiento, estiró los brazos perezosamente mientras caminaba hacia el centro de la zona de sparring. Bien, este es el trato, dijo con naturalidad, encogiendo los hombros. Todos han recibido una mejora importante. Más fuertes, más rápidos, más resistentes. Pero la potencia no sirve de mucho si no se sabe usar. Así que la lección de hoy es simple. Intentad darme un golpe. Yelena sonrió con suficiencia. Sin ánimo de ofender, jefe, pero ¿no deberías recibir el suero primero? Se ofreció a ser una de las primeras en recibirlo, principalmente porque quería vencer a Natasha por una vez. Tiene razón, jefe, asintió Anya. Tony arqueó una ceja. Señaló al grupo. No se preocupen por mí, deberían preocuparse por ustedes mismos. Los agentes aún no estaban del todo convencidos. Sus mejoras los hacían más rápidos que cualquier humano normal, más fuertes que los atletas olímpicos en su apogeo. Tenían reflejos que rivalizaban con los de artistas marciales de talla mundial. Contra un hombre desarmado, genio o no, esto parecía una victoria fácil. Tony suspiró, crujiendo el cuello. Bueno, ya basta de espera. ¿Quién es el primero? Yelena dio un paso adelante, encogiéndose de hombros. Yo voy. Genial, dijo Tony, asintiendo con aprobación. Ven a por mí. Con toda tu fuerza. Yelena dudó solo un instante antes de abalanzarse. Su velocidad mejorada le permitió acortar la distancia al instante. Lanzó un potente gancho de derecha directo a la mandíbula de Tony. Tony ni siquiera parpadeó. Con una precisión sin esfuerzo, se apartó en el último instante, girando con suavidad mientras el puñetazo de Yelena lo superaba sin hacerle daño. Antes de que el agente pudiera reaccionar, Tony le dio un golpe en la frente. La fuerza hizo que Yelena se tambaleara hacia atrás varios metros, con los ojos abiertos por la sorpresa. Los demás agentes se quedaron congelados. Yelena negó con la cabeza y miró a Tony con enojo. ¿Qué demonios fue eso? Eso, dijo Tony con una sonrisa, fui yo quien estaba siendo amable. El siguiente agente no esperó. Una mujer llamada Sasha se abalanzó sobre él, usando su agilidad mejorada para voltear a Tony y atacar por la espalda. Fue una maniobra bien ejecutada, que debería haberle dado la ventaja. Pero antes de que pudiera asestarle un golpe, Tony simplemente le atrapó la muñeca en el aire, girándola lo suficiente para hacerla perder el equilibrio y la puso suavemente de nuevo en el suelo. Puntos por creatividad, comentó. Pero estás anunciando tus movimientos. Anya intentó entonces un enfoque más directo, buscando un derribo rápido. Fintó hacia la izquierda y extendió la pierna hacia los pies de Tony. En respuesta, Tony no se movió. Dejó que la patada conectara. Al menos, Anya pensó que estaba conectado. En el momento en que su pierna impactó con la de Tony, sintió como si acabara de patear acero sólido. El impacto le provocó un dolor agudo en la espinilla, y retrocedió de inmediato. ¡Ay, qué! Tony se encogió de hombros con compasión. Sí, fue una mala idea. Ustedes han sido mejorados, sí, pero yo... Ya estaba en un nivel completamente diferente. Yelena, todavía frotándose la frente por el golpe anterior, frunció el ceño. Espera, miró a Tony con más atención. ¿Qué tan fuerte eres? Tony sonrió. Buena pregunta. ¿Por qué no intentan atacarme todos a la vez y lo averiguan? Los 5 agentes intercambiaron miradas antes de asentir. Si el trato individual no funcionaba, tal vez el trabajo en equipo sí.
Se abalanzaron sobre él juntos, abalanzándose sobre él desde todos los ángulos. Tony no lo esquivó. En cuanto lo alcanzaron, todo cambió. En un borrón de movimiento casi demasiado rápido para seguirlo a simple vista, Tony bloqueó, redirigió y contraatacó sin esfuerzo cada golpe. Un agarre fue respondido con un giro de muñeca y un ligero empujón, derribando al atacante. Una patada fue atrapada en el aire y convertida en un giro controlado antes de derribar al agente ileso. Cada movimiento fue preciso, calculado y sin esfuerzo. En cuestión de segundos, los 5 agentes estaban en el suelo o tambaleándose hacia atrás, sin aliento. Tony permanecía en el centro, perfectamente sereno y casi sin aliento. Juntó las manos. Bueno, ahora que hemos dejado claro que estoy fuera de tu alcance, centrémonos en lo que puedes mejorar. Porque créeme, lo vas a necesitar. La sala se quedó en silencio un instante antes de que Melina soltara una risita. Así que por eso no querías controlar el proyecto del supersoldado. Tony se volvió hacia ella con expresión divertida. Sí, en parte. ¿Para qué necesito un ejército si puedo hacer todo el trabajo pesado yo solo? Melina negó con la cabeza, aún procesando lo que acababa de ver. Los agentes, mientras tanto, intentaban conciliar todo lo que creían saber sobre Tony Stark con lo que acababa de ocurrir. Bueno, se acabó el recreo, dijo Tony, aplaudiendo de nuevo. Reanudémoslo. Quizás esta vez, intentemos durar más de 10 segundos. La sala de entrenamiento estaba inquietantemente silenciosa tras la sesión de entrenamiento. Los 5 agentes supersoldados, todos ellos sometidos a los sueros perfeccionados, estaban sentados en los bancos que bordeaban las paredes, recuperando el aliento. Algunos se frotaban las zonas doloridas, mientras que otros simplemente miraban al suelo, aún procesando lo sucedido. Ninguno de ellos esperaba que Tony Stark fuera capaz de lo que acababa de demostrar. Al principio, asumieron que su reputación era simplemente consecuencia de su tecnología, sus drones, sus inventos. Había derribado la Sala Roja con una potencia de fuego abrumadora y una brillantez táctica, no con fuerza física. Sin embargo, hoy, en un combate puro, los había desmantelado sin esfuerzo. Ni una sola vez había luchado. Ni una sola vez había parecido remotamente desafiado. No era solo que ganara, sino cómo lo hacía. Esquivas sin esfuerzo, bloqueos que parecían golpear acero reforzado, contraataques que apenas requerían movimiento. Había estado jugando con ellos, conservando su fuerza. Y aún así, no habían tenido ninguna oportunidad. Yelena Belova se cruzó de brazos y lo miró con los ojos entrecerrados. Bueno, lo digo yo. ¿Qué demonios fue eso? Tony, completamente tranquilo, se apoyó en un muñeco de entrenamiento con una sonrisa divertida. ¿Eso? Te estaba dando una oportunidad justa. Anya Petrova se burló, todavía frotándose la muñeca por haber intentado dar un puñetazo, solo para sentir como si hubiera golpeado algo inamovible. Ese no fue un golpe justo. Ni siquiera lo intentaste. Tony se encogió de hombros. Oye, estaba intentando no lastimar a nadie. Melina, que había estado observando en silencio desde la barrera, finalmente habló. Has estado ocultando este nivel de fuerza, dijo con voz tranquila pero firme. ¿Por qué? Tony la miró a los ojos, y su sonrisa burlona se desvaneció levemente. Bueno, sobre todo porque no era relevante hasta ahora. La habitación volvió a quedar en silencio. Yelena frunció el ceño. ¿No es relevante? Has estado andando por ahí como un tipo normal todo este tiempo, dejando que todos creyeran que eras un genio con los aparatos. Mientras tanto, ¿podrías haber estado lanzando tanques por los campos de batalla? Tony exhaló, pasándose una mano por el pelo. Mira, no necesito presumir. Si puedo con mi tecnología, ¿para qué complicarlo todo haciendo que todos cuestionen mi capacidad? Anya se frotó las sienes. Entonces, ¿qué eres? Eres más fuerte que todos nosotros. Y más rápido. Si hubieras tomado este suero primero, quizá ni se te ocurra empezar con eso, interrumpió Tony. Todos sois fuertes. El suero os hizo mejores que cualquier soldado de la historia. Que yo tenga un poco más en el tanque no significa que no seáis capaces. Lo sois. Por eso os elegí. Hubo una larga pausa antes de que Anya preguntara, esta vez en voz más baja. Entonces, ¿por qué nos entrenas? Si eres tan poderoso, ¿por qué necesitas un grupo de trabajo mejorado? La sonrisa de Tony regresó, pero esta vez con algo más nítido. Porque no puedo estar en todas partes a la vez. Y porque siempre hay algo más grande ahí fuera. Ese pensamiento incomodó al grupo.
Si le preocupaba algo más grave, ¿qué significaba eso para ellos? Melina lo observó un momento más antes de asentir. Supongo que tiene sentido. Miró a los demás agentes. Ya han tenido su dosis de realidad. Ahora, adáptense. Si quieren ser útiles, progresen. Tony aplaudió. Ese es el espíritu. Ahora, arréglate. Mañana, iremos más allá. Comentario 10. Votar capítulo 21. Capítulo 21, conmocionado. El mundo había cambiado de maneras imperceptibles para el público. Los gobiernos y las agencias de inteligencia se enorgullecían de su capacidad para controlar las narrativas y manipular el flujo de información. Pero ahora había ondas de choque, perturbaciones inexplicables, rumores de algo nuevo acechando en la oscuridad. Ishield estaba prestando atención. Maria Hill hojeó una pila de informes clasificados, cada uno más inquietante que el anterior. Agentes no identificados habían estado operando en zonas de alto riesgo, sin sufrir bajas, salvo las que las merecían. No había armas de uso habitual. No había procedimientos de Shield. No había rastro de ningún grupo conocido. Excepto por una cosa. Protocolo Aegis. Nunca se pronunció en voz alta. No se grabó ninguna voz que dijera lealtad, ni se encontraron marcas en el equipo ni en los uniformes. Pero las palabras seguían apareciendo en lugares sutiles pero con un propósito. Una frecuencia de comunicación comprometida, un grafiti garabateado en las paredes de instalaciones desiertas de Hydra, incluso archivos cifrados encontrados en servidores enemigos vulnerados, todo con las mismas dos palabras. Protocolo Aegis. Y luego los propios operativos. Ille mostró una cinta de vigilancia de una ubicación comprometida en Praga. La imagen era borrosa, llena de estática, pero lo suficientemente nítida como para revelar lo ocurrido. 3 enemigos dispararon contra una sola figura, una silueta negra que se movía a una velocidad increíble. Las balas apenas se registraron cuando la figura acortó la distancia en un abrir y cerrar de ojos, desarmó a los 3 con una precisión inhumana y los dejó inconscientes con lo que solo podría llamarse fuerza quirúrgica. Sin armas. Solo fuerza y velocidad puras y puras. Y lo peor fue, ese agente no parecía ser el único con las mismas habilidades. Ille se reclinó en su silla. Están mejorados. Parecían supersoldados. Quizás antiguos de la Sala Roja. Se aventuró uno de sus analistas. O peor. Gruñó otro. Uno Nick Fury, como siempre, estaba indescifrable. Había estado sentado leyendo los informes en silencio durante un rato incómodo antes de finalmente refunfuñar. Vigílenlos, pero no peleen. Todavía no. Confirmen la ubicación del supersoldado ruso si sigue en prisión. Ille entendió lo que eso significaba. Si Fury no quería pelear, era porque no estaba seguro de poder ganar. En todo el mundo, Hydra se estaba desintegrando. En los pasadizos secretos de un complejo clandestino de Hydra, un grupo de supervivientes de alto rango se reunió. Todos lo habían presenciado. Sus complejos, violados. Sus posesiones, destruidas. No por Shield, que permaneció tan ignorante como siempre. Por algo más. El único superviviente de una incursión similar en el pasado estaba sentado ante ellos, temblando. Su cuerpo estaba destrozado, respiraba con dificultad, pero su terror era mayor que cualquier herida. ¿Qué viste? Espetó uno de los oficiales de Hydra. El agente tragó saliva. No son hombres. No son soldados. Son monstruos. Sea preciso. El hombre dudó un momento y luego buscó a tientas una laptop ensangrentada. Presionó algunas teclas, activando la única grabación que había sobrevivido al asalto. La pantalla mostraba el caos. Agentes de Hydra corriendo, destellos en los pasillos oscuros. Y entonces, una imagen borrosa. Una persona moviéndose demasiado rápido para seguirla, esquivando balas, eliminando a operativos entrenados con una fuerza sobrehumana. Un agente de Hydra intentó lanzar una granada. La figura la interceptó. La aplastó. Los líderes de Hydra se miraron con incomodidad. Los supersoldados no eran nada nuevo para ellos. Habían experimentado, fracasado y triunfado en diversos roles. Pero esto era algo más. Subconscientemente no se dieron cuenta, pero era el traje. ¿Qué sabemos del protocolo Aegis? Alguien finalmente rompió el silencio. Poco o nada. No se conocen alianzas. No hay registros públicos. Sean quienes sean, son fantasmas. Pero una cosa es segura. El oficial hizo una pausa antes de concluir. Están dando una señal. No se esconden.
Las palabras protocolo Aegis estaban garabateadas en negrita y negras en los muros de cada puesto avanzado de Hydra caído. No como una insignia de victoria, sino como una advertencia. Una declaración. Y Hydra no sabía cómo combatirlos. No tenemos más remedio que despertar al soldado del invierno y preparar un contraataque. No podemos permanecer pasivos. Los demás asintieron, pero seguían sin estar convencidos. Conscientes de las limitaciones de su último recurso, la adquisición de personas mejoradas, posiblemente distintas del soldado del invierno, alimentó su codicia. Están dispuestos a arriesgar más para contrarrestar las amenazas a su organización, sin mencionar que acciones de mayor envergadura aumentarán la probabilidad de alertar a Shield de su presencia. Para ese momento, seguramente prevalecerá el caos. Iván Banco debe haber conocido el odio más íntimamente de lo que la mayoría de los hombres conocieron el amor. Se había criado con él, lo había alimentado como si fuera lo único que había. Su padre, Anton Banco, había sido un genio, un hombre que ayudó a Howard Stark en la construcción del reactor de Arco y fue desechado como basura. Avergonzado. Deportado. Abandonado a su suerte, mientras Stark lo observaba fijamente, estableciendo un imperio. Anton falleció en una ruinosa vivienda rusa, borracho y furioso, maldiciendo el nombre Stark con su último aliento. Iván había sostenido la mano de su padre cuando falleció, jurándole que algún día Stark pagaría por lo que había hecho. ¿Y ahora? Ahora era el momento. Durante años, había reconstruido la investigación robada de su padre, trabajando en secreto, creando algo lo suficientemente fuerte como para reducir a Stark de rodillas, su propio mini reactor de Arco, una versión mejorada de lo que estaba disponible para el público. Pero a diferencia de su padre, a Iván no le importaba el dinero ni la fama. Le importaba la venganza. Había solo un problema. Tony Stark había desaparecido. No literalmente. El hombre seguía allí, seguía dirigiendo su negocio, seguía acaparando titulares, pero había desaparecido de la vista. Ya no se hacía el playboy multimillonario, ya no exhibía su genio a la vista de todos. Y eso lo hacía difícil de matar. Así que Banco esperó. Observó. Accedió a redes subterráneas, sobornó a intermediarios de información y finalmente tuvo su oportunidad. Una gala benéfica. Fue impecable. Tony jamás sospecharía nada. Sin guardaespaldas con armadura. Sin escolta militar. Solo un multimillonario fingiendo humanidad por una noche. Banco sonrió. Iba a reducir esa ilusión a cenizas. El plan era sencillo. Banco se infiltró en la gala disfrazado de camarero. Permaneció en silencio, sin ser visto, esperando el momento oportuno. Observó la llegada de Tony Stark. El hombre permaneció tranquilo, con una cerveza en la mano, riéndose entre dientes por algo que había dicho Peter Potts. Sin guardias. Sin chalecos antibalas. Arrogante. Banco esperó a que Stark se dirigiera al balcón, lejos de la acción, lejos de la gente. Lo siguió de inmediato. Con un movimiento repentino, Banco se despojó de su disfraz y activó su AD. 2 látigos eléctricos estallaron, crepitando con fuerza. Tony se giró hacia él. Banco sonrió. Tú pierdes. Entonces Tony agarró el látigo con su mano desnuda. La sonrisa de Banco se ensanchó. Idiota. La energía recorrería su cuerpo, abrasaría su sistema nervioso en segundos. Pero no pasó nada. En cambio, la luz del látigo comenzó a atenuarse. La mueca de desprecio de Banco desapareció. Su reactor de Arco, su obra maestra, estaba consumiendo energía. Tony lo estaba absorbiendo. El cuerpo de Banco se endureció cuando pensó que el hombre frente a él no era normal o tenía algo encima que produciría el mismo resultado. Tony exhaló y negó con la cabeza. ¿De verdad creías que esto iba a funcionar? Aunque no lo creas, sé que llegas aquí incluso antes de este evento. ¿Es una trampa para mí?, preguntó Banco, tambaleándose hacia atrás. Sus armas, sus únicas armas, eran inútiles. Tony sonrió con suficiencia. ¿Trampa? Te estás sobreestimando. Una mano fuerte atrajo a Banco, quien quedó suspendido instantáneamente en el aire y fue agarrado por Tony. Lo último que recordó antes de desmayarse fue a estar mirándolo con una ligera decepción. Comentario 11. Votar capítulo 22. Capítulo 22, el último error. Iván Banco despertó en un almacén con poca luz, con la cabeza palpitante. Lo último que recordaba era la electricidad que chisporroteaba en sus látigos, solo para que Stark la absorbiera como si nada. Y ahora, él estaba aquí. Frente a él, sentado demasiado cómodamente, estaba Tony Stark.
Las manos de Banco se flexionaron instintivamente, buscando un arma que no estaba allí. Tranquilo, Iván, dijo Tony, agitando la mano con pereza. Si hubiera querido meterte en una bolsa para cadáveres, no te habrías despertado. Banco exhaló lentamente. Odiaba que Stark tuviera razón. Tony se recostó en su silla, observándolo. Empecemos por lo obvio. Construiste un reactor de arco. Impresionante. Banco no dijo nada. Tony sonrió con suficiencia. Bueno, no es tan impresionante como yo, pero bueno, puntos por el esfuerzo. Banco apretó los puños. ¿Te burlas de mí? No, solo estoy aclarando los hechos, dijo Tony. Tomaste algo que nunca debió usarse a esta manera y lo convertiste en un plan de venganza. Una jugada audaz. Estúpida, pero audaz. Banco frunció el ceño. Robaste el trabajo de mi padre. La sonrisa de Tony se desvaneció. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. No. Tu padre y el mío lo construyeron juntos, dijo Tony, con la voz más baja. No voy a negar que Howard lo trató fatal. Eso es real. Pero esto... ¿Tú? ¿Crees que puedes matarme para ajustar cuentas? Eso no es justicia. Solo estás furioso. La expresión de Banco se ensombreció. No lo entiendes. Tony suspiró, frotándose la sien. ¿Sabes? Probablemente no. Yo crecí en mansiones, tú creciste en el exilio. Mundos completamente distintos. Pero déjame decirte lo que sí entiendo. Se inclinó y bajó la voz. Entiendo que eres inteligente. Construiste algo increíble, incluso con recursos limitados. Y eso te convierte en un problema. Banco entrecerró los ojos. ¿Entonces planeas matarme? Tony rió entre dientes. ¿Ves? Esa es la diferencia entre tú y yo. Te pasaste la vida pensando que el poder se trata de a quién destruyes. Se señaló a sí mismo. Yo construyo. Y te doy una opción. Banco permaneció en silencio, pero Tony podía notar que estaba escuchando. Trabaja para mí. Te daré un laboratorio, recursos y financiación, continuó Tony. No tienes que ser alguien que fabrica reactores de arco de contrabando en un sótano. Podrías ser mejor. Banco soltó una risita sin humor. ¿Y convertirme en tu perro? No. Tony suspiró y se puso de pie. Sí. Me lo imaginaba. Estiró los brazos, encogiendo los hombros. Mira, no soy ingenuo. Sé que dejarte salir de aquí es un riesgo. Pero no mato a la gente, ni la tiro a agujeros para que se pudra. Banco frunció el ceño. ¿Crees que puedes dejarme ir? Tony sonrió. Oh, claro. Porque en cuanto salgas, te darás cuenta de algo. La expresión de Banco apenas cambió, pero Tony pudo ver la tensión en su postura. No los verás, continuó Tony, pero ellos te verán a ti. Cada movimiento que hagas, rastreado. Cada trato que intentes cerrar, registrado. ¿Intentas venderle lo que sabes a alguien peligroso? ¡Pum! Se fue. Banco se puso rígido. Tony le dio una palmadita en el hombro. Así que adelante. Vete libre. Solo recuerda. Esto no fue personal para mí. Pero si lo haces personal, no te gustará lo que pase después. Con eso, Tony se dio la vuelta y salió, dejando a Banco solo con sus pensamientos. Por primera vez en su vida, Iván Banco se sintió realmente atrapado. Pero él se negó a ser controlado. Se levantó con renovado vigor y fuego en la mirada. Justin Amer celebró la abrupta salida de Tony Stark de la industria armamentística. En cuanto Industrias Stark cerró su división de armas, los contratos militares llegaron a Industrias Amer como un torrente. Por primera vez en su vida, Amer no era un personaje secundario. Se acabaron las sombras de Stark, las burlas de sus diseños por parte de los clientes y las frustrantes reuniones del Pentágono donde los generales comparaban cada prototipo con las obras maestras de Stark. Pero el subidón no duró. Las grietas comenzaron a aparecer casi de inmediato. Sus sistemas de guía de misiles no eran tan precisos como se anunciaba. Sus drones sufrían fallos catastróficos de software. Su armamento avanzado era ostentoso, pero poco fiable, y el ejército, ahora con la libertad de diversificar sus proveedores, ya no estaba obligado a depender únicamente de Industrias Amer. Luego vinieron los desastres mediáticos. Una demostración en vivo fallida provocó que uno de sus preciados sistemas de defensa fallara y explotara durante una presentación militar. Un comprador extranjero, poco impresionado con la tecnología de Amer, optó por una empresa competidora.
Y lo peor de todo, corrieron rumores de que el Pentágono estaba reconsiderando discretamente su dependencia a largo plazo de Amer Industries. Amer sabía que necesitaba un cambio radical, y rápido. Fue entonces cuando Iván Banco llamó a su puerta. Amer apenas contuvo su emoción al observar al ingeniero ruso presentar sus diseños. Un reactor de arco miniaturizado e independiente. «¿Me estás diciendo?» dijo Amer, inclinándose hacia adelante en su silla, «que descifraste el mayor invento de Stark? ¿Un reactor ARC de grado industrial del tamaño de una pelota de tenis?» Banco sonrió con suficiencia. «Mejor. Stark lo usó como un tonto. Yo lo uso para destruir». Habían pasado unos días desde que Tony le advirtió, pero no notó que nadie lo seguía ni lo vigilaba. Lo tomó como una farsa de Tony y fue a buscar a su viejo rival. Mostró esquemas de armamento avanzado alimentado por reactores de arco, una nueva era en el hardware militar. La mente de Amer daba vueltas. Esto era justo lo que necesitaba. No, esto era más de lo que esperaba. Con la tecnología de Banco, no solo competiría con Industrias Stark, sino que las superaría. Aunque Industrias Stark ya había abandonado el campo de la fabricación de armas, era innegable que había dejado una huella enorme que nadie había llenado aún. Pero con este nuevo proyecto, finalmente reemplazará a los Stark en la fabricación de armas. Esto, exhaló Amer, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Esto es genial. Eres un genio. Banco sonrió pero no dijo nada. Amer se puso de pie, imaginando ya las posibilidades. El Pentágono volvería arrastrándose, gobiernos extranjeros le darían dinero a manos llenas, e Industrias Stark no sería más que una reliquia del pasado. De acuerdo, Iván. Trato hecho. Puedes quedarte aquí, la seguridad aquí es de primera, ni siquiera el FBI ni la CIA pueden infiltrarse. Podemos hablar de los asuntos financieros más tarde, todavía tengo algunas llamadas que hacer, dijo Amer con seguridad, extendiendo la mano. Banco lo tomó. Pero ninguno de los dos sabía que acababan de firmar su sentencia de muerte. Esa noche, en una suite privada de Industrias Amer, Banco se sirvió una copa, satisfecho con el trato. El ingenuo había mordido el anzuelo con tanta facilidad. Nunca notó la sombra en el pasillo. Nunca oyó el sutil movimiento. Cuando la energía en su habitación parpadeó una vez y luego se estabilizó, finalmente frunció el ceño. Un segundo después, las luces se apagaron por completo. Banco se puso de pie y cogió una pistola del escritorio. ¿Quién está ahí? Silencio. Una ráfaga de aire, antinatural y errónea, le rozó el cuello. El arma se le escapó de las manos antes de que pudiera disparar. Su respiración se entrecortó. Su cuerpo se congeló. En sus momentos finales, se dio cuenta de algo aterrador. Esto no era Stark, esto no era Amer. Esto era algo completamente distinto. Y luego no hubo nada. La noticia llegó a la mañana siguiente. Justin Amer se quedó mirando su teléfono mientras la sangre abandonaba su rostro. Iván Banco estaba muerto. No había señales de haber forzado la entrada. No había disparos ni forcejeo. Las cámaras de su suite habían fallado misteriosamente. La policía lo encontró sentado en su silla, con un solo agujero de bala en la frente. No tenía sentido. Industrias Amer tenía docenas de enemigos, rivales corporativos, agentes extranjeros e incluso inversores descontentos. Pero algo en esto parecía deliberado. Demasiado limpio. ¿Fue Stark? No. Tony llevaba demasiado tiempo fuera de juego. Amer se devanó los sesos pensando en alguien capaz de hacer esto. ¿Fue el FBI? No, no detendrán un negocio que pueda fortalecer su fuerza. Pase lo que pase, sigo siendo un contratista del gobierno. Por primera vez en su vida, Justin Amer sintió miedo genuino. Banco había sido valioso. Banco había sido importante. Y aún así, quien estaba detrás de esto lo borró como si no fuera nada. Amer exhaló lentamente. Borró los archivos de Banco de su computadora. Apagó el proyecto. Eliminó toda conexión que tenía con el ruso. Él no quería tener nada que ver con esto. Tony Stark ya no estaba en el negocio de las armas. Se suponía que eso significaba que el juego había cambiado. Pero si la muerte de Banco fue una indicación y tal vez la ausencia de Stark solo había hecho que el juego fuera más mortal. 1. Comentario 19. Comentario. Votar capítulo 23. Capítulo 23. Expansión masiva. Habían pasado meses desde que comenzó la transformación de Industrias Stark. El mundo se había dado cuenta. Ahora, Tony debía asegurarse de que nadie pudiera desafiarla y causar problemas innecesarios.
Al final, Banco intentó frustrar sus planes y sembrar la discordia, así que Aegis no tuvo más remedio que actuar. No podía permitir que alguien más formara un ejército de hierro y lo obligara a realizar trabajos innecesarios. Ese es solo uno de los problemas. El sector de la energía limpia era ahora un campo de batalla. En cuanto Industrias Stark anunció sus avances en la tecnología de reactores de arco, corporaciones, gobiernos e incluso antiguos contratistas de defensa comenzaron a movilizarse. Algunos querían entrar. Otros querían detenerlo. Eso era de esperarse. Tony nunca había jugado con un personaje pequeño. Es por eso que esta siguiente fase no fue solo una cuestión de innovación, sino también de control. Pepper entró en la oficina de Tony a primera hora de la mañana con un grueso expediente en las manos. «Tenemos problemas», dijo, dejándolo delante de él. Tony, todavía recostado en su silla con los pies sobre el escritorio, arqueó una ceja. «Y yo, esperando un buenos días, Tony, hoy tienes el pelo fantástico». Pepper lo miró fijamente, pero no le hizo caso. Varias empresas intentan patentar una tecnología similar al reactor de arco. Algunas solo buscan una ganancia. Otras podrían tener algo realmente útil. Tony acercó el archivo y hojeó los informes. Reconoció algunos nombres. Algunas startups, algunas empresas consolidadas que intentaban dar un giro. Ninguna estaba a su altura. Bueno, era de esperar, ya que su mente ya había superado los límites de la palabra genio. Aún así, el hecho de que lo intentaran significaba una cosa. La gente estaba empezando a pensar que podían competir con él. No hay necesidad de entrar en pánico, pero dijo Tony, estirándose. Vamos de compras. ¿A quién vale la pena fichar? Pepper, que llegó preparado, deslizó otro documento hacia adelante, ya preparado. 3 empresas destacan. Una es una prometedora firma de ingeniería de materiales basada en IA, que produce mejores compuestos ligeros para carcasas de reactores. Otra es una startup de computación cuántica que puede ayudar con las simulaciones de procesos más rápidamente. La tercera trabaja en la transmisión inalámbrica de energía. Si lo consiguen, ni siquiera necesitaremos infraestructura para suministrar energía a los reactores de arco. Tony sonrió. Apenas sirven, pero sí, cómpralos. Necesitamos mano de obra para la expansión. Pepper suspiró. Tony, estas son empresas multimillonarias. Necesitaremos negociaciones, acuerdos, de acuerdo, dijo, poniéndose de pie. Lo haré personal. Y así fue como Tony Stark terminó entrando a salas de juntas por todo el país, desmantelando egos personalmente y comprando empresas en el acto. Por supuesto, no todos estaban contentos con la rápida expansión de Industrias Stark. El gobierno estadounidense lo había estado observando desde que suspendió la fabricación de armas. Ahora que estaba creando una nueva fuente de energía global, era solo cuestión de tiempo antes de que intentaran interferir. Todo comenzó con movimientos sutiles, presión regulatoria, restricciones comerciales y auditorías inesperadas. Luego vino el enfoque directo. Tony se sentó frente a un grupo de senadores y funcionarios de defensa, bebiendo su café mientras hacían todo lo posible por intimidarlo. Señor Stark, las preocupaciones de seguridad nacional exigen que ciertas tecnologías se mantengan bajo control en su desarrollo. No se pueden desplegar reactores de arco sin supervisión. Tony se inclinó hacia adelante y dejó la taza. Creo que estás confundido. Primero, yo tengo la supervisión y segundo, tú no me controlas. Industrias Stark ya no es un contratista del gobierno. Hacemos nuestras propias reglas. Recordó a los multimillonarios de su vida pasada que siempre se salían con la suya. Un senador se aclaró la garganta. Señor Stark, con el debido respeto, no hay ninguno, interrumpió Tony con una sonrisa. Tienes miedo. Has construido tu estructura de poder controlando los recursos energéticos, y yo acabo de dejar obsoleto todo tu sistema. Así que ahora te esfuerzas por encontrar la manera de controlarme sin que sea obvio. El problema es que ya no sigo tus reglas. Hubo silencio. Algunos intercambiaron miradas. Finalmente, uno de los funcionarios habló con cautela. Deben tener en cuenta que si se niegan a cooperar, se crearán dificultades. Tony exhaló y se puso de pie. Déjame ahorrarte tiempo. No puedes obligarme a darte lo que quieres. Puedes intentar sanciones, multas, demandas, encontraré soluciones alternativas. Puedes intentar presionar públicamente, y te haré quedar en ridículo. Y si se te ocurre usar la fuerza, bueno, se inclinó ligeramente y habló con voz casual. No sabes de lo que soy capaz. La habitación permaneció en silencio.
Tony sonrió con suficiencia, aplaudió y se dio la vuelta para irse. Buena charla, todos. Avísenme si alguna vez saben cómo seguirles el ritmo. Cuando Tony regresó a su mansión de Malibú, sabía que los ataques vendrían después. No directas, al menos no todavía, así que responderá de la misma manera. Habría espionaje corporativo, ciberguerra, sabotaje. Quienes prosperaron con el viejo sistema no se quedarían de brazos cruzados y dejarían que los reemplazara. Así que hizo lo que siempre hacía. Se adelantó al problema. Jarvis, refuerza todos los protocolos de ciberseguridad. Triple cifrado en todos los servidores de Industrias Stark. Instala cifrado de clave cuántica en todos los diseños propietarios. Ya lo hice, señor, respondió Jarvis con suavidad. Además, he detectado múltiples intentos de intrusión en los servidores Stark en las últimas 24 horas. Ninguno tuvo éxito. Tony asintió. Se están desesperando. Hagamos que les sea imposible alcanzarnos. Y como nunca confió en una sola solución, Tony hizo otro movimiento, un poco bajo pero extremadamente efectivo. Unas horas después, comenzaron a circular por internet escándalos de algunos políticos. Con imágenes y vídeos claros adjuntos, Jarvis irritó fácilmente a las comunidades de internet. Debido a esto, los medios de comunicación estaban teniendo un día de campo. Esto le dio a Tony unos meses de paz, ya que estos políticos eran muy insensibles. Salvo los que fueron encarcelados por las investigaciones posteriores, los demás se negaron a dejar el asunto. En ese momento, el reactor de Arco ya no era solo una fuente de energía. Estaba empezando a ser un disruptor global. Pero Tony ya esperaba esto. Durante décadas, el mundo se había construido en torno al petróleo, el carbón y el gas. Gobiernos, multimillonarios e industrias habían gastado billones de dólares en mantener ese sistema. No querían el cambio. Pero Tony lo había hecho inevitable. Pepper se paró frente a una enorme pantalla digital, que mostraba un mapa mundial salpicado de centros de energía de Industrias Stark. La fase 1 está casi terminada, dijo. Tenemos reactores de Arco industriales que suministran energía limpia en Los Ángeles, Nueva York, Londres y Tokio. La fase 2 se expande a países en desarrollo. ¿Nueva York? ¿Eso significa que la torre Stark está acabada? Sí. Pepper asintió. Tony sonrió. Entonces finalmente podremos trasladar la sede al edificio más alto del mundo. Pepper solo suspiró ante las travesuras de su jefe. Ya estaba acostumbrada a sus decisiones caprichosas. Pero como nada le había fallado hasta ahora, decidió dejarlo pasar. Tony asintió con los brazos cruzados. En fin, ¿cómo están reaccionando los viejos magnates de la energía? Pepper sonrió con sorna. Están entrando en pánico. Las acciones petroleras están cayendo. Los grupos de presión están inundando de dinero a los políticos, intentando retrasar las aprobaciones. Pero cada día que operamos sin fallos, más gobiernos empiezan a vernos como el futuro. Tony sonrió. Bien. Que suden. Unas semanas después, en una cumbre energética de alto perfil, se reunieron líderes mundiales y directivos corporativos. El ambiente era tenso. Tony permaneció en el centro de la tormenta, completamente imperturbable. Un ejecutivo petrolero se puso de pie, con la cara roja. Señor Stark, está desestabilizando los mercados energéticos mundiales. Sus reactores de Arco amenazan millones de empleos. Tony se recostó, sonriendo con suficiencia. ¿Te refieres a tus trabajos? ¿Los que mantienen al mundo atrapado en la contaminación y la tecnología obsoleta? Sí, esos ya están obsoletos. Si de verdad te importan las personas sin trabajo, envíamelos. Siempre andamos cortos de personal debido a nuestra expansión. Un diplomático europeo intervino. No se puede simplemente eludir las regulaciones internacionales. Tony se encogió de hombros. No estoy pasando por alto nada. Simplemente estoy ganando. La sala estalló en discusiones, pero Tony sabía la verdad. Tenían miedo porque estaban perdiendo el control. Y no tenía intención de detenerse. El impacto de la tecnología de Stark se extendió a todas las industrias. Las compañías petroleras colapsaron. El precio del crudo se desplomó a medida que las naciones recurrían a la energía de reactores de Arco, más barata e ilimitada. Los fabricantes de automóviles se pusieron en marcha. Los vehículos eléctricos se dispararon a medida que los viejos modelos de combustión se volvieron inútiles de la noche a la mañana. Las naciones con economías dependientes del petróleo se enfrentaron repentinamente a una inestabilidad que alcanzó niveles de crisis. Algunos países aceptaron el cambio. Otros se opusieron.
Pero nadie podía ignorarlo. Tony esperaba resistencia política. Esperaba sabotaje corporativo, y ahora se están poniendo nerviosos y participando más activamente. En un día, 2 intentos de ciberataques a las redes eléctricas de Industrias Stark, un intento de asesinato de alto perfil y un intento de secuestro de un cargamento de Industrias Stark en Oriente Medio. Alguien no estaba simplemente resistiéndose al cambio. Estaban declarando la guerra. De vuelta en la torre Stark, Tony se encontraba en su nuevo laboratorio privado, mirando fijamente un reactor de arco en miniatura brillante en su mesa de trabajo. Jarvis murmuró. ¿Quién está detrás de los ataques? He reducido el caso a 3 culpables, señor. Se iluminó una pantalla holográfica que mostraba a los sospechosos. Una coalición de magnates energéticos financia sabotajes. Algunos gobiernos intentan robar la tecnología de Stark. Ex líderes de la industria militar furiosos por perder su control absoluto sobre los contratos de defensa. Pero el protocolo Aegis estaba por encima de todo y sus intentos fracasaron al final. Tony exhaló. Así que no es solo un enemigo, son todos. Jarvis respondió secamente. Parece ser un patrón recurrente, señor. Tony sonrió con suficiencia. Entonces, recordémosles con quién se están metiendo.